Ya, Espera que ingresen, se han de demorar unos está minutos bien. más, saben demorarse siempre. Entiendo, Inge, no hay problema. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ray, ¿cómo está? Esperemos se terminen de conectar los compañeros que faltan para poder iniciar. Bueno, esperémosles un minutito más, que es como el tiempo máximo. Buenas noches nuevamente, Gabriel, Ray. Estábamos esperando que se conecten los otros compañeros, pero todavía no ingresan. De todas formas, tenemos que iniciar ya la clase. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Profe, creo que Dani no se pudo conectar, pero era porque estaba en una reunión o algo así del trabajo, entonces por eso no se pudo conectar. Ya, Pero no sé si era hasta hace rato o aún, no sé. O sea, ella me dijo que no se podía conectar, pero tal vez es por eso. ya. Gracias, Ray. Esperemos que despuesito pueda conectarse. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción con este documentito de aquí.
que no sé cómo agrandarlo. Bueno, ya, entonces vamos a empezar hablando de lo que es, o vamos a hacer una breve intro antes de iniciar con el tema de la motivación. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la motivación también? Sí, sí es verdad que nos enfocamos más en el tema de la equidad, por un lado, y en el tema del estrés laboral. Ahora recuerden ustedes, la equidad tenía que ver con la motivación, ¿no es cierto? Porque justamente es uno de los factores que interviene o interfiere para que la motivación de los trabajadores pueda ser más alta o en su defecto disminuya. Ya depende de los diferentes factores que pueden darse en el ámbito laboral con relación a la justicia que perciban los trabajadores al compararse con otros, que era básicamente la equidad. Por otro lado, también hablamos ayer del estrés laboral y veíamos que es un problema bastante fuerte, ¿no es cierto?, en la sociedad, especialmente en el ámbito laboral y que va a depender de muchos factores. Además, sí se relaciona también con la equidad, pero también con la carga laboral, con las metas que hay que cumplir, los elementos que tengan a disposición los trabajadores, las herramientas que tengan para trabajar o no las tengan, ¿ya? Y todo eso puede generar un estrés laboral, puede generar un estado de ánimo y también puede ser como parte, ¿no es cierto? O está relacionado con el tema de la motivación, dependiendo de los factores que caigan sobre el trabajador, obviamente la motivación eh, va a variar. Entonces, cuando hablamos de motivación, como hablábamos igual ayer, lo que les preguntaba, hablamos de los motivos para la acción. ¿Qué motivos tengo yo, sí, para accionar o para realizar diferentes actividades? Ya, básicamente. Ahora, esto es importante o nosotros como individuos necesitamos saber, ¿no es cierto?, cuál es nuestra motivación. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos justamente saber esto? ¿Ya? Ahora, es necesario que nosotros sepamos cuál es nuestra motivación para ver si estamos acertando en lo que hacemos. O sea, si estas acciones que yo estoy realizando como individuo son acertadas, ¿sí? Acorde a lo que yo quiera cumplir o acorde a la meta que me haya propuesto. O si hablamos del ámbito laboral, acorde a la meta que tenga que cumplir en el trabajo. También es importante, también es importante tener en cuenta o saber cuál es nuestra motivación, porque hay veces que nos cuesta hacer algo, ¿cierto? O nos cuesta ponernos en acción, o nos cuesta, por ejemplo, incluso a veces ponernos de pie o levantarnos, ¿ya? Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos una motivación, ¿sí? Sabemos cuáles son las causas por las que yo tengo que levantarme, tengo que hacer las cosas. Si ustedes se acuerdan, Daniela nos ponía ayer era, no, o anteayer, un ejemplo, ¿no es cierto? Y ella decía que su motivación era su, su hijo, ¿ya? Entonces ella sabe por qué hace las cosas, e incluso cuando le cueste o sienta un desánimo, digámoslo así, esa motivación va a permitir que pueda dar el paso. Entonces, de alguna forma, la motivación nos permite tener incentivos, incentivarnos para seguir haciendo o para seguir tomando acción en nuestras vidas o en diferentes actividades. Tal vez alguna pregunta hasta ahí, ¿no? No, de mi parte no, profe. Ya. Ahora, dentro de las motivaciones se pueden contar como algunos ejemplos, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, como motivación la influencia.
¿Qué piensa que es la influencia o cómo la influencia nos motiva? ¿Quién me dice? ¿Cómo creen que nos motiva la influencia? ¿Qué nos motiva la qué? La influencia. Yo creo, profe, que, o sea, si hablamos obviamente de influencia positiva y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando estás pequeño siempre hay un dicho que siempre te dicen, dime con quién te juntas y te digo quién eres. O algo así es el dicho, o no me acuerdo. Pero yo siento que cuando tú tienes una persona que es como buena, por así decirse, buena, tiene buenos valores, tiene buena forma de pensar, buena moral, ética, entre otras cosas, te influencia a ser buena persona y eso te llega a ti a motivar para poder lograr tus anhelos, tus sueños y este tipo de cosas. Te motiva a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque tú ves que esa persona te influye a ser mejor. Entonces, por ahí podría ser. ¿Ya? Gracias, Ray. Ya, justamente la influencia tiene que ver, ¿no es cierto? Como este ejemplo a seguir, por ejemplo, valga la redundancia, que puede ser, ¿no es cierto? Como dice, tengo una referencia o tengo una persona de referencia que me influye a mí de manera positiva para seguir tomando acciones y seguir avanzando. También otras motivaciones son los retos. ¿Por qué creen que los retos sean una motivación? Gabriel, ¿qué nos Sí. dice? O Ray, díganos nomás, no hay problema. Bueno, ya hablé yo, pero bueno, yo creo que, profesor, los retos son, yo veo los retos como objetivos que tú tienes que tienes. O sea, yo veo cualquier objetivo como un reto. ¿Por qué? Porque no es algo que puedes tomar de un día a otro, o sea, es algo por lo que tienes que luchar y algo por lo que tienes que lograr. Entonces, la necesidad de cumplir ese sueño, de ese reto, de cumplir eso y poder pasar ese reto para poder llegar al próximo escalón es una motivación. Entonces, por ese lado yo lo vería de que por esa forma los retos te motivan a tu objetivo, a hacer lo que tú quieras, ¿no? Ya, gracias, Ray. Sí, justamente, ¿no es cierto? Son esas metas que a veces nos ponen o alguien nos dice, que te reto a que lo logres y puede ser una forma de motivar. Ahora es importante cuando hablamos de influencias, de retos, que no todas las personas se motivan por las mismas cosas. Para unos puede funcionar el tema de la influencia, para otros pueden funcionar los retos, ¿ya? Depende ya del individuo. También otra motivación es la supervivencia, es decir, sobrevivir, digamos, en este mundo. Entonces, por ejemplo, esto se relaciona con el tema de cumplir nuestras necesidades, de suplir las necesidades básicas. Entonces, una motivación para trabajar puede ser que tengo que, no sé, suplir todas las necesidades básicas, agua, comida, vivienda, vestimenta, luz eléctrica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son cuestiones de supervivencia. También otra motivación es el legado, es decir, lo que a nosotros nos han dejado como un legado. Por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo, Ray, ¿no es cierto? Digamos, el papá de Ray tiene una empresa, ¿no es cierto? Y ese es un legado que les va a dejar a sus hijos. Digamos que Ray es hija única. Entonces es un legado que le puede dejar a su hija, a Ray. Entonces esta va a ser una motivación para que ella se prepare para, por ejemplo, dirigir esa empresa. Entonces los legados también pueden ser una motivación. El tema también de logro. Sí, Gabriel, ¿qué nos dice? ¿Por qué el logro será una motivación? Logro. Aló, Gabriel. Creo que Gabriel está solamente en espíritu porque no nos contesta, en cuerpo, ¿dónde estará? Ya. Entonces el tema del logro o de lograr algo es una motivación porque justamente, digamos que logramos algo, ya lo conseguimos, ¿no es cierto?
viene a ser una motivación porque dice, ah, si pude con esto, puedo también con otro objetivo, con otra meta. Por ejemplo, esa puede ser una motivación. O el hecho de querer obtener o lograr algo como tal puede ser una motivación. La afiliación, que tiene que ver más con el tema de pertenecer a, sí, también puede ser una motivación. Es decir, yo quiero afiliación, más lo relacionamos aquí con pertenecer a. Quiero pertenecer a un grupo, en su caso, digamos, a una empresa de marketing súper reconocida. Entonces, esa es mi motivación para yo prepararme, ¿sí? Académicamente con los conocimientos necesarios para poder ingresar a esa empresa. El poder, sí, para muchas personas el tema del poder también es una motivación, es decir, llegar a tener el poder sobre. Por ejemplo, los que están en la presidencia, ¿no es cierto? En algún momento, por ejemplo, el que está ahorita, ¿cómo se llama? Se me fue, Lazo, ¿no es cierto? En algún momento él quiso tener el poder y esa fue su motivación. ¿Para qué? Para hacer una campaña publicitaria de su imagen, para dar conferencias, no sé, para crearse toda una imagen, para, etcétera. Entonces fue como el tema de obtener el poder. Otra motivación puede ser la independencia. En su caso, ¿cómo creen que aplicaría esto como motivación, la independencia? Aloha. Ah, Right. lo que pasa es que mi micrófono otra vez, no sé qué tiene, pero bueno, a ver, no sé cómo decirlo, así como le estaba diciendo ahorita lo de la dependencia, sí, pero le podría dar un ejemplo. O sea, yo podría tomarlo por el hecho de que, o sea, yo soy una persona muy independiente en mis estudios, ¿no? O sea, yo desde chiquitica, o sea, yo tenía, sin echarle mentira, también debe ser porque como yo era la menor y todo eso, y yo quería ser como que, o sea, de mis dos papás, como yo le dije, mi papá y mi padrastro, yo soy la que más me parezco a los dos. Entonces, ellos tienen sus hijos mayores, mis hermanastras y mis hermanos, pero lo que se parece más a mis papás soy yo. Entonces yo como que quería ser la más, como que la que, el mayor orgullo de ellos. Entonces yo con el tiempo me di cuenta de que yo me volví muy independiente en lo que era las clases. O sea, yo, profe, nunca. Yo tenía 4 años y yo decirle a mi mamá, mami, ayúdame con esto. Nunca, 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 nunca he podido ser así. Siempre era muy, le agarraba un libro y lo leía. Yo chiquitica de 4 años, con papás que sí estaban ahí. O sea, no era que mis papás eran negligentes ni que estaban, no estaban pendientes. Mis papás estaban ahí, solo que yo decía, ay, no, que flojera, aléjense. Entonces, a mí, el hecho de ser independiente me motivó, por ejemplo, hoy en día, de decir, ok, yo, una niña de 4 años, podía hacer eso porque yo ahora, una chica de 19 años, no puedo hacerlo. ¿Sabes? ¿Por qué no lo podría hacer si yo puedo? Porque soy independiente y yo puedo lograr eso. Porque puedo, o sea, soy una persona que tiene todas las habilidades, no tengo ningún problema motriz, ni ni mental, ni nada, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué no podría? Entonces podría ir por el punto de que la independencia te motiva a ser mejor por el hecho de que, por el hecho de ser y lograr ser qué. Ya. Gracias, Ray. Muy buen ejemplo, ¿no es cierto? En su caso ya lo ha vivido en carne propia. Sí, también puede ser que otras personas tengan como motivación lograr la independencia. Por ejemplo, en el caso de Ray, la motivación es que siempre fui independiente porque ahora no puedo serlo o porque no puedo hacer estas cosas, ¿no es cierto? Es una motivación. Ahora puede darse otro caso en que alguien quiera justamente lograr su independencia. Se me ocurre, independencia económica. Entonces eso lo motiva a buscar un trabajo en donde pueda ganar lo suficiente para lograr su independencia económica. Independencia de la familia. Lo mismo le motiva a tomar acciones que le permitan llegar a ese fin. El reconocimiento también es otra motivación. En el trabajo especialmente, ¿no es cierto? Hay trabajos en donde premian, digamos, a los esfuerzos. Entonces se da un reconocimiento por, digamos,
a la persona que mejor ha cumplido con sus actividades. Entonces, esta motivación lo que invita a la gente es a que tome acción o que realice acciones de tal forma que pueda lograr este reconocimiento. El afecto también entra dentro de la motivación. Ahora, el afecto puede entrar como de diferentes aristas. Puede ser el afecto de sus padres, de sus hijos, de sus parejas, de sus amigos, etcétera. Y este a la vez va a mover al individuo a que tome acciones para, no sé, por ejemplo, para que ese afecto no se pierda o para que el afecto se retome también puede pasar, o para que nazca un afecto, etcétera. Entonces también puede ser una motivación y la riqueza. Este tema o en el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? La riqueza es como un sinónimo de éxito, ¿ya? Y en ese sentido se ha convertido en una motivación para que la gente busque superarse a sí misma. Es decir, por ejemplo, puede ser que se prepare académicamente o que trabaje más duro o que tome más cursos para obtener mejores capacidades y ser más competente, etcétera, etcétera, para obtener justamente esta riqueza. Entonces son como algunos ejemplos o algunas motivaciones. Bueno, aquí está como en resumen y en pocas palabras cada uno de estos. Fernando, buenas noches. Fernando creo que está de fiesta. Fernando está ahí, está de fiesta. Ya, Buenas entonces noches, Inge. Perdón, es que se me fue el internet y se le me fue el conectar. internet. Ya, pero Sí, sí nos Inge. escucha, ¿verdad? ¿Qué? Sí nos escucha. No, Inge. Sí, 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 la escucho, mi. Ya. Entonces estamos hablando de la motivación. Y hay algunos ejemplos de motivaciones, estábamos viendo anteriormente como dando más ejemplos cotidianos. Ahora vamos a ir como cada uno de estos poniéndole cosas muy puntuales. La supervivencia tiene que ver con cuestiones fisiológicas y de seguridad, comida, techo, salud, vivienda, ¿no es cierto? Luz eléctrica, agua que hablábamos hace un rato. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo fisiológico, es decir, nuestras funciones como seres humanos y también nuestra seguridad como seres humanos. La influencia es la capacidad de persuadir o influir en los demás, que puede ser influyen sobre mí o yo puedo influir sobre otro y pueden ser motivación. Los retos, que son justamente los desafíos para alcanzar algo. La independencia es la autonomía, ¿sí? Es decir, yo me valgo por mí mismo. La libertad también de decidir de forma máxima, sea económicamente o sea en otros aspectos de la vida. El logro, conseguir resultados, el reconocimiento, recibir halagos, elogios, aplausos, diplomas, etcétera, etcétera, de acuerdo a las acciones. La riqueza, acumular bienes materiales, el afecto, recibir estima, el legado, dejar una huella. En este estamos como, claro, dejar una huella o nosotros tomar un legado también. Es decir, que alguien dejó un legado y nosotros asumimos el mismo. O nosotros buscamos o nos motiva a dejar un legado para las futuras generaciones. El poder, disponer de la potestad de decisión absoluta a veces, de la afiliación, em, que tiene que ver con el pertenecer a, es decir, motivado para sentirte integrado dentro de un grupo, es decir, es el sentido de pertenencia. Ahora, no siempre las motivaciones para un individuo van a ser las mismas. Es decir, lo que me motiva hoy día, tal vez mañana no sea como mi motivación, sino sea otra. Entonces las motivaciones van a ir transformándose a lo largo de la vida, al igual que las necesidades, entendiendo que
justamente vivimos en un mundo dinámico, dialéctico, que todo el tiempo se está transformando y nosotros como individuos también. Y por ende, prioridades y objetivos van a cambiar y eso va a hacer que nuestras motivaciones también sean otras. También estos pueden variar en función del nivel de satisfacción, ¿sí? Eh, y de la importancia que le damos a cada momento, ¿ya? Hay cosas que le importen más a unos que a otros, por ejemplo, y en función de eso va a tener unas motivaciones u otras. También una motivación puede ser dada por alguna necesidad que no se pudo satisfacer, ¿ya? Y en ese caso puede convertirse esta en una motivación principal al momento de nosotros emprender acciones. Bueno, y aquí una pregunta que esto sí vamos a responder porque aquí pone como el autor. Dice, ¿cuáles son los motivos actuales para la acción? O sea, para cada uno de ustedes es como esta pregunta. ¿Cuáles son sus motivos actuales para la acción, para las acciones que realizan? Ya, no es necesario que me contesten a mí ahorita, eh, pero lo que podemos hacer es que cada uno en una hojita, si es que tienen en la computadora, va a escribir cuáles son los motivos que le invitan a usted a accionar en la actualidad. Entonces vamos a hacer eso. Para eso van a tener solo 5 minutos, es decir, 8 y 8. Les pregunto, pero ahí solo nos comparten lo que quieran compartir, porque eso ya es como muy personal. Lo que crean que puede ser compartido en el aula de clase, lo compartimos y lo que no lo dejan para ustedes. Quizás les ayude a encontrar cositas que pueden estar ahí sueltas y que necesitan tomar otras acciones. Entonces, todos en una hojita van a contestar cuáles son los motivos actuales para la acción. 8 y 8, pregunto. 5 minutitos tenemos para esto. Bueno, 8 y 10 ya. 6 minutitos. Ya les pregunto en un ratito.
Listo. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Si es que nos quiere compartir cuáles son algunas de sus motivaciones. A ver, alguna de mis motivaciones para las acciones que realizo actualmente es más que todo lograr mi paz. Como que lograr mi paz mental y mi paz tranquila y mi seguridad en mí misma, porque, o sea, yo sufrí de bullying en la escuela y eso desarrolló un trastorno de conducta alimenticia. Yo creo que yo le he dicho. Y todo eso. Entonces, a mí realmente yo por mucho tiempo no tuve paz y cuando yo me mudé para acá, como que todo eso yo siempre fui una persona que se aguantaba todo. Y yo ahorita eso es otro de los motivos. O sea, yo trato de decir lo que siento y me volví muy transparente, pero yo antes me aguantaba todo. O sea, a mí me podías decir lo que sea y yo me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba hasta que llegó un punto donde ya no sé cómo aguantarme las cosas. Entonces yo creo que esos son uno de los motivos de los que yo mantener mi paz, mantener mi tranquilidad, porque sé que si yo estoy en paz y estoy en tranquilidad, puedo lograr lo que sea. Pero si yo estoy con mi cabeza en una órbita explosiva de quiero arrancarle la cabeza a alguien, no voy a lograr nada porque literalmente no me voy a sentir motivada y no me voy a sentir chévere. Entonces yo como que trato de mantenerme en paz y tranquila, que puedo estar en lo peor, sí, pero estoy en paz y estoy tranquila y ahí es cuando más me motivo a lograr las cosas. Gracias, Ray, por compartirnos. Gabriel o Fernando, que nos quieran compartir algo sobre cuáles son los motivos actuales para la acción. Fernando, Gabriel, ¿están ahí? Dígame. Sí, o Fernando, sea, eso. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me oye? sí, sí, le escucho. La pregunta que está Ya, ahí en Inge. la pantalla. Y ahora el desafío, ¿cuáles son los motivos actuales para una acción? O sea, para un desafío, yo creo que Inge, primero nosotros como personas deberíamos centrarnos en, en lo que vamos a hacer, ¿no? Y poner, bueno, como una meta y desafiarnos nosotros, o sea, desafiarnos nosotros mismos, porque siempre tenemos obstáculos. ¿Ya? Entonces, superar esos Ya, superar los obstáculos. De ahí ya no le escuché más, hay mucho ruido de fondo. o sea, a ver, le explico, Inge, a ver, ¿no es cierto que a veces nosotros bueno, cuando estamos haciendo Fernando está muy entrecortado, está muy robotizado, no se le entiende. La señal creo que está muy mala donde está. Y está mala la señal, no, no le escuchamos. O bueno, yo no le escucho. No sé si los compañeros. No se escucha. No, ¿no es cierto? Es porque la señal está muy mal, estaba como robotizado y ahora no, hacer una, no se le entiende para nada. hacer una, bueno, llegar a alcanzar a hacer, bueno, un objetivo. Se desconectó. Gabriel, tal vez nos quiere compartir algo. Gabriel está en espíritu nomás. Ya, bueno, continuemos. Ahora lo que hizo aquí este autor es hacerse como este es un elemento gráfico que se utiliza como para hacer análisis. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, esta persona es colocar cada uno de los aspectos que vimos antes acá arriba, ¿no es cierto? En esta gráfica de acá y poner una escala del 1 al 10. Y de acuerdo a eso escogió cuál es como
el numerito que le corresponde. Digamos, en la influencia lo motiva tal vez un 3, como dice aquí, entonces señala. En el poder lo motiva un 1 y así. Y después obtiene esta gráfica. Ahora, ¿por qué es importante esta grafiquita? Justamente, Gabriel, díganos. Inge, mil disculpas por no estar en clase. Sé que hoy estoy faltando demasiado. Ujú. Pero, ¿será que, por favor, me puedo ausentar? Yo prometo explicarle todo por interno. Se va a ausentar. Sí, Inge, yo prometo explicarle todo por interno. Ya me escribe, por favor, para que justifique. No se preocupe. Ya, Igual Inge. Fernando se desconectó porque estaba con una señal terrible. Ya, Inge. Mil disculpas. No va a volver a pasar. Ya, Gabriel. No se preocupe. Ya. Seguimos con Ray. Entonces, como le explicaba, esta gráfica le puede obtener a usted o puede permitirle, ¿no? Tener una idea de sus motivaciones. Sería bueno que, por ejemplo, haga usted esta misma grafiquita con los elementos anteriores ahora para ver cuáles son sus motivaciones y en dónde está el predominante. Y después de unos años vuelva a hacerlo, a ver si sus motivaciones han cambiado, ¿sí? Eh, y lo que le va a permitir ver es esto, como qué es lo que más le motiva en estos momentos. Y ese es un, digamos, un ejercicio que si desea lo puede hacer, Ray. Sí. Bueno, aquí dice, te toca a ti. Sí. Ese ejercicio, profe, ese ejercicio me lo mandó a hacer mi psicólogo ¿Ya? hace como un mes, ¿Ya? aprox. Fernando, gracias. Este, hace como un mes aproximadamente me lo mandó a hacer, un poquito más, creo. ¿Ya? Entonces estábamos haciéndolo y es súper chévere porque era como que, y también había una clase que se llama Coaching, algo así que la da la profesora, nos la dio la profesora María del Mar y también nos mandó a A hacer algo coaching. parecido, en donde, o sea, tú ponías como que los niveles de la importancia que era para ti algunas cosas, o sea, por ejemplo, familia y así, mientras que con mi psicólogo era más como que es más importante, sentimientos, aprecio, metas, dinero y así sucesivamente, era como cosas más materiales y emocionales que como círculos sociales, por así decirse. Ya, perfecto. Este es un buen ejercicio incluso para ver nuestras motivaciones, ¿no es cierto? Entonces, si desea, lo puede volver a hacer, Ray. Ya he tenido experiencia con estas radiografías. Ya. Bueno, eso sería como el tema de la motivación. Como ven, es como muy importante, ¿no? En el individuo como tal, pero además también en una empresa. O sea, es necesario tener en cuenta el tema de las motivaciones, porque si nosotros dejamos de lado la motivación para nuestros trabajadores, podríamos perder rendimiento. Y podría ser que justamente nuestros trabajadores entren en cuadros de estrés o estén en una situación de desmotivación y no nos demos cuenta. Entonces hay que prestar atención a estas cositas que nos enseñan de alguna forma en la literatura para que sea como el trabajo, ¿no? La empresa, el ambiente, etcétera, sea óptimo, adecuado. Y ahora vamos a ver otro temita. Vamos a ver cómo mm, brevemente el tema de los desafíos que también tiene que ver con la motivación. Solo necesito encontrar dos cosas. Estaba largo este estudio. Ya, vamos a ver del tema del desafío, vamos a ver básicamente como las conceptualizaciones que hay en función de este. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque tiene mucho que ver también con la motivación, o sea, los desafíos o los retos, ¿se acuerdan que decíamos? Sí, es parte igual de nuestro pensum. Entonces es importante como entender el desafío
en sí para nosotros saber igual si puede ser como una motivación o cómo influye dentro en nosotros, ¿ya? Ya, entonces el verbo desafiar implica afrontar o enfrentarse, sí, a un peligro o dificultad. Vamos a ir viendo como lo más importante, ¿ya? Y como veíamos hace un rato, desafío viene a ser prácticamente sinónimo de lo que es el reto. Entonces es como que nos enfrentamos o afrontamos una circunstancia en específico, ¿ya? Eh, y también puede ser definido como un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, es decir, es algo que nos va de alguna forma a costar mucho o más o menos o poco realizar. Siempre va a llevar como un esfuerzo, una dificultad, ¿ya? Y es así que viene a ser un estímulo, eh, una motivación para el individuo. Dentro de lo que es la psicología, ¿sí? Uno de los modelos que han incluido al desafío como una evaluación cognitiva de los acontecimientos que suceden en el entorno ha sido el de Lazarus y Folkman, ¿ya? Es como un modelo psicológico, ¿ya? Que trata justamente sobre el tema de los desafíos. Y esto va a relacionarse directamente con los conocimientos, es decir, con la evaluación cognitiva respecto a diferentes circunstancias o acontecimientos em, que determinan, ¿no es cierto?, o que delimitan consecuencias en los individuos como tal. Ahora, el tema de esta evaluación para evaluar de alguna forma el tema de los desafíos puede ser tomada como importante, no importante, positiva, benigna, mala, etcétera. Ya va a depender mucho em, del tipo de evaluación cognitiva. ¿Ya? Y algunas de las evaluaciones que tienen que ver con el tema del factor del estrés, estas evaluaciones incluso se pueden aplicar o se aplican, por ejemplo, en el trabajo o en entrevistas. eh, para, por ejemplo, tener una percepción del desafío en la persona, cómo toma los retos, cómo toma los desafíos. Y claro, hay evaluaciones que pueden llegar a ser estresantes porque justamente lo que están haciendo es retando al individuo o desafiando al individuo para saber cómo reacciona como tal. Eh, y claro, en ese sentido, lo que evalúan un poco con relación al desafío es como esta referencia de a acontecimientos que significan la posibilidad de aprender o de ganar, donde los individuos pueden tener una sensación de control en la relación sujeto-entorno. Es decir, que dentro del ámbito laboral se hace este tipo de evaluaciones o en algunos lugares se evalúa el tema de cómo toman los desafíos los trabajadores para saber cómo a futuro se van a desenvolver en el ámbito laboral. ¿Ya? Y como vimos antes, no vamos a ver más de este texto porque es bastante largo y habla más de otras cosas, pero lo que aquí era importante tomar en cuenta es que justamente el desafío es sinónimo de reto. Y esto quiere decir que son como lo que decíamos acá arriba, ¿no es cierto? Vienen a ser como em, cómo enfrentamos a las dificultades, a las cosas difíciles que nos puedan poner en el entorno, cómo nos enfrentamos a las cosas difíciles que puedan haber en el trabajo, cómo nos presentamos o cómo accionamos o qué hacemos ante una situación difícil que puede darse de forma repentina, por ejemplo, en el trabajo. Y de acuerdo, ¿no? A la psicología y algunas teorías, justamente el conocer este tipo de cómo el trabajador, hablando ya en las empresas, reacciona ante los desafíos,
va a permitir, ¿no es cierto?, tener una evaluación sobre este trabajador y de alguna forma saber cómo va a resolver o no un conflicto. Supongamos que un trabajador frente a un desafío puede ser una cuestión de un accidente. Se convierte en un desafío porque hay que darle solución. Entonces, un accidente laboral, al ser un desafío, lo que provoca es como un shock en las personas. Y cada persona va a tener una forma diferente de reaccionar. ¿Ya? Va a haber personas que reaccionen y digan, bueno, tomamos acción, se enfrentan como a este desafío y lo resuelven así. En un día, digamos, resolvieron el conflicto o resolvieron el problema con el tema del accidente. Por ejemplo, acciones que pueden tomar. Hubo el accidente, hacemos los reportes necesarios, llamamos, se me ocurre que necesitamos llamar o llevar al accidentado a una entidad de salud, estar pendiente, llamar a los familiares, etcétera. Entonces, digamos, una persona reacciona de una forma a eso y hace todo, así tal cual lo dije. Pero puede pasar que haya personas que dentro de sus elementos cognitivos o dentro de su forma de ser, en lugar de recibir ese shock eh, y entender este desafío, se quedan paralizados. O sea, de entender el desafío y dar acción, se paraliza. Puede pasar eso también. Y en ese caso, por ejemplo, es necesario saber, ¿no? Identificar cómo van a reaccionar a diferentes cosas o situaciones que puedan darse en un ámbito eh, laboral especialmente, e incluso para nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros nos enfrentamos a los desafíos o a los retos que eh, se presentan en nuestro diario vivir. Entonces, ahí más bien invitarles un poco a cuestionarse, ¿no? Sobre todo esto, por eso eran los ejercicios de la clase de hoy, es decir, hacer esta lista de cuáles son mis motivaciones, de entender esas motivaciones. En este otro diagrama era como poner una escala para mis motivaciones y de ahí también examinarme, ¿no? Cómo yo reacciono ante un desafío, porque un desafío puede ser algo que ocurre de forma momentánea, como un accidente, pero puede ser que sea una cuestión que tenga que planificar más a largo plazo. Y va a tener mucho que ver con nuestra vida porque se nos van a presentar un montón de desafíos a lo largo de nuestro paso por digamos, por este planeta. Se nos van a presentar desafíos por nuestro paso por un trabajo o por otro trabajo. Y es necesario tener los elementos cognitivos, tener los elementos necesarios en nuestra personalidad, eh, aprender también, ¿no? Para poder dar salida adecuada y poder enfrentar, digamos, un desafío em, de tal forma que podamos salir, digámoslo así, victoriosos, de alguna manera. No sé, Ray, si tiene preguntas, dudas o inquietudes. No sé si No, está no, profe, no tengo ninguna duda ni preguntita. ya. ¿Alguna opinión? Una opinión, o sea, lo que, como le digo, o sea, yo creo que el entorno influye mucho en la motivación que llegas a tener como persona. Entonces, a veces, por eso muchas veces dice lo de, ahorita que se me vino a la cabeza, muchas veces dicen que el pobre es pobre porque quiere. Y que no entra tanto acá, pero por ahí podría ser por el hecho de que yo digo que sí, o sea, si tu entorno, o sea, a veces simplemente el entorno no se presta para que la persona pueda crecer económicamente o mentalmente y todo este tipo de cosas porque su entorno es ese, su entorno es esa normalidad en donde no existe más nada. ¿Cómo se motiva a poder crecer si realmente no hay motivación? O sea, eso es lo normal, eso es lo máximo que puedes llegar a hacer en ese lugar, ¿no? No porque no pueda lograr más, sino que es porque es lo que tienen en su mentalidad. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que que los valores familiares, la escuela, los amigos, trabajo y todo eso influye mucho en cómo tú te vas a desarrollar como persona y cómo vas a influir en otras personas y cómo las personas influyen en ti.
y así. Ya, gracias, Ray. Lo que dice usted, ¿no es cierto? El entorno va a tener mucho que ver. Las motivaciones de acuerdo a las necesidades que la persona tenga van a ser distintas. Va a depender mucho de qué necesidades hay en mi entorno, de cuál es el entorno en el que me estoy desenvolviendo. También va a depender de las oportunidades que tenga o no una persona, porque puede ser que esté motivado a superarse, pero resulta que, por ejemplo, no le salió, voy a poner un ejemplo, no le salió cupo en una universidad. Entonces, por más motivación de superarse que tenga, si no le salió un cupo y no tiene el dinero, muy difícil va a poder cumplir, muy difícilmente va a poder cumplir una meta. Claro que hay excepciones, una entre mil quizás, pero no es como el común denominador. Va a depender mucho de las realidades, de los entornos, de la realidad social, económica y cultural. Eso creo. Igual quería preguntarles cómo les va con el tema del debate, si han preparado, no han preparado. Mañana ya tenemos el debate. Ah, yo por mi parte, que ajá, soy la única acá, yo por mi parte sí, o sea, obviamente sí he leído, el que más me complicaba y el que más tenía como que ahí como que sí sabía, pero no tenía tanto, era el de el trabajo sexual. Ese sí como que tuve que hablar, como que leer un poco más al respecto, ¿no? Para poder tener una base. Obviamente hay cosas que aún tengo que leer y investigar para poder como que a integrarnos en todo eso. Pero sí, yo sí he leído al respecto o sea, obviamente yo estoy a favor de los dos, entonces como que me tocó fácil, al menos en ese aspecto, sí puedo decir, me tocó fácil porque el trabajo sexual, la prostitución, sí estoy de acuerdo que sea legalizada y todo este tipo de cosas. Y el aborto también. Entonces, sí, yo sí he leído al respecto y sí me estoy preparando, pero no sé cómo está. Me imagino que Dani, estoy 100% segura que Dani también, profesor. Ahí sí meto la mano al fuego de que Daniela, o tal vez ayer no, pero ahorita estará leyendo o más tarde ella se pone a leer porque es que Dani es como yo de que le gusta prepararse para las cosas. Ya no puedo decir nada de los niños porque bueno, usted se ha dado cuenta cómo son un poquito de especiales ellos, ¿no? Entonces, no sé cómo será. Claro, veamos cómo les va mañana. Sí, quería preguntarles a todos, pero no están todos, entonces ya los otros no sé. No, sí. No es que usted se dio cuenta, ellos son así especiales. No, no es con solamente con ustedes, ellos son así siempre. En todas las clases. Pues hay clases de clases, o sea, hay clases que, o sea, también depende del momento, o sea, usted se ha dado cuenta, Gabriel es bastante sentimental y como que, no sé, como que se deja influenciar mucho de su entorno, ¿no? Y si él está mal en su casa, como que todo está mal. Y a veces sí hay momentos que está mejor y como que entra a todas las clases y participa y tal, 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 pero hay veces que no. Y Fernando, bueno, Fernando es Fernando, él un día sí, un día no, de pronto está bebiendo, de pronto no está, y es como que, Fernando, compórtate, pero él es así, sí, sí. ¿Qué será, Fernando, algún día de madurar? Ay, no sé, profe, tiene 27, 28 años y el muchacho parece niño de 5. Tal vez ya llegue el momento y las circunstancias para ello. Porque a veces no depende mucho de la edad, sino de las circunstancias también. A eso sí, Mm, influyen mucho las circunstancias y todas las cosas, pero mientras que a mí no me afecta en nada, pues está bien, o sea, es su problema. Yo no puedo hacer nada, o sea, yo cumplo con decirle, Fernando, la clase. Fernando, tal, pero si él no quiere, ¿qué puedo hacer yo? No puedo jalarle las orejas, o sea, no es hijo mío. claro, así es. Bueno, hoy día esos dos temas eran como los que teníamos pendiente. Entonces, hemos terminado con la materia. Quería hacer una evaluación igual de la materia, por eso había dejado un tiempo para eso, pero no están todos. Creo que mañana voy a dejar un tiempito después del debate, más bien. ¿Para qué? Para hacer que un taller o algo así. Dígame, Para hacer que como un taller. no le entendí. O sea, porque dice que vamos a tomar un tiempito después El del, debate. del debate, pero ¿para qué? Para hacer como un taller, una exposición, un examen o como.
No. Una evaluación me refiero a ver qué puntos positivos y puntos negativos le vieron a la materia, a las clases, a la modalidad, a los horarios, etcétera. Es como para evaluar más bien la forma de las clases, porque de ahí el examen ustedes tienen el viernes, es otra cosa. Y eso sí, ya. Pensé que era que iba a hacer como un trabajo o algo así, yo como que, ay. No, no, más bien es para ver qué tal les parecía las clases, qué creen que podríamos cambiar, si el pensum estaba bien, etcétera. Si les sirve, no les sirve, o qué les serviría en la materia, cosas por el estilo. Ah, ok, ya. Ujú. Sí, para eso dejé minutos, pero no contaba con que no iban a entrar todos. Bueno, de todas formas, hoy nos quedamos ahí, right, y mañana les voy a robar unos minutitos después del debate, ¿sí? Para Ya. poder hacer esta evaluación. Ok, ya, profe. Ya, muchas gracias, Ray, por la clase. Tengan una Feliz noche, bonita profe, noche, cuídese. que les vaya bien y mañana nos vemos en el debate. Bye. Hasta mañana.